buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la 21ª sesión del Seminario Latinoamericano de Colaboración sobre el Enfoque Ontosemiótico. En esta ocasión nos acompaña como conferencista la candidata doctora Silvia del Carmen Bocardo, quien es licenciada en Enseñanza de las Ciencias con orientación en Didáctica de la Matemática por la Universidad Nacional de General San Martín, Argentina. Magíster en Investigación Educativa con orientación socioantropológica por la Universidad Nacional de Córdoba y candidata a doctora en Educación por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Actualmente es profesora titular del Instituto Superior número 23, Elisa Damiano, y vicerrectora del Instituto Superior, Escuela Normal Superior número 41. Ha participado como ponente en diversos eventos científicos de carácter internacional y publicado artículos sobre la formación de profesores. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la candidata doctora Silvia. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, les agradezco profundamente y bueno, espero compartir de la mejor manera esta exposición con ustedes. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? ¿Te parece, Lupita? Sí, adelante. Bien. Bueno, esperemos que ahora salga, ¿no? Sí, ahí. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ahí están todos viendo bien? Sí, ya vemos la pantalla completa. Bien. Bueno, el título de esta exposición es Criterios de diseño que emplean los futuros profesores de matemática en las propuestas de enseñanza de educación secundaria. Como bueno, el resto no lo voy a decir porque ya lo dijo todo Lupita. Así que vamos a seguir avanzando. Bueno, más o menos el recorrido que yo voy a hacer es un resumen del estudio. Después voy a hablar sobre la problemática, los objetivos, la metodología, algunas indagaciones y puntos de observación y las conclusiones parciales. Respecto al resumen del estudio, les voy a contar que esto es un recorte de mi tesis, o sea que tomamos por decisión personal y por decisión también con el doctor Marcel Pochulú, tomamos un recorte de mi estudio de investigación. Bien, la población con la cual estoy estudiando, o sea, los datos ya están recogidos obviamente, son futuros profesores de matemática en educación secundaria de Argentina. El contexto son escuelas secundarias, públicas, privadas y escuela para adultos. Las escuelas para adultos cubren a las personas que tienen entre 19 y más años, o sea, puede llegar hasta 60 años, ¿sí? Bueno, la recolección de datos y el trabajo de campo se ha realizado durante el 2021, por eso van a ver al final que dice que había clases presenciales y no presenciales, porque recuerden ustedes que todavía estábamos con la pandemia y eso no permitía que todas las escuelas secundarias puedan actuar en la presencialidad. Hasta ahí vamos bien. El estudio es cualitativo etnográfico y esta parte es descriptiva, centrado en el significado institucional pretendido. Bueno, la problemática que yo me planteo en este momento es cuáles son los criterios de diseño de clases que seleccionan los futuros profesores de matemática para las propuestas de educación secundaria. O sea, particularmente yo quiero ver cuáles son los criterios de la selección de las actividades en esos diseños de clases. Bueno, el diseño de la investigación, como ya lo dije, es cualitativo etnográfico, porque yo estuve trabajando dentro del campo. El objetivo es conocer y describir los criterios de selección de las actividades en el diseño de las clases de educación secundaria de los futuros profesores. Y en esta parte se hizo un análisis documental de las planificaciones o programaciones de clases y narrativas
Las narrativas son las reflexiones también que los futuros profesores hacen al finalizar cada una de las clases diseñadas. Y también se hicieron, ante este análisis documental en profundidad, se hicieron entrevistas que fueron grabadas en cámara de video y con audio y fueron desgrabadas, obviamente. Bueno, algunas de las preguntas. Estas son algunas de las preguntas que yo me fui haciendo cuando estaba leyendo, o antes, o algunas surgieron durante la lectura en profundidad de las planificaciones o de los diseños de clases, ¿sí? Los contenidos que diseñaban en la enseñanza, si fueron, ¿sí?, acordes al año, o sea, no nos olvidemos que, bueno, yo cuando hago las preguntas me centro en los criterios de idoneidad didáctica. Entonces yo quería saber si los contenidos y las actividades que ellos estaban escribiendo en sus planificaciones o en sus diseños de clases eran acordes a los diseños curriculares provinciales o institucionales. Bueno, ¿cómo se piensa ese diseño o esa planificación de clase? Y cómo se piensa abordar ese contenido, a través de qué tipo de actividades, cómo se seleccionan esas actividades de enseñanza, si las actividades fueron copiadas, diseñadas, creadas, rediseñadas, dependiendo del grupo clase. Si en las actividades se utilizan diferentes lenguajes matemáticos, o sea, si hay ese pasaje de un lenguaje a otro, esas conversiones, esas transformaciones, si se consideran y seleccionan actividades para reconocer conocimientos previos, si se utilizan la variedad de recursos en las diferentes actividades planteadas, y bueno, y para seleccionar las actividades o la forma de trabajo, si se contemplaba el número de alumnos. Yo, como les dije, había escuelas privadas, escuelas públicas y escuelas para adultos. Ahí hay siempre una menor cantidad de alumnos, ¿sí? Y bueno, y cómo se piensa o queda plasmado en ese diseño el proceso de evaluación. Estas preguntas me las hice tanto para la lectura en profundidad de las planificaciones, como luego las usé también para las entrevistas semiestructuradas o en profundidad que les hice a ellos sobre el diseño de sus clases. Bien, como les comentaba antes, entonces se usaron, en realidad se usaron 4 diseños de idoneidad. Yo se los voy a ir contando de a uno, ¿sí? Por el momento. La idoneidad epistémica. Esa idoneidad epistémica no se cumplió en su totalidad, ¿sí?, en el análisis, cuando se empezó a analizar y se empezaron a leer esos diseños o esas planificaciones, y lo que ustedes ven que está en verde tiene como una longitud de cuánto cada una de esas componentes se fue cumpliendo, ¿sí? O sea, no se presentaban situaciones problemas, o sí se presentaban, pero no eran suficientemente acordes. El tema de los lenguajes se presentaban, pero bueno, no quedaban demasiado explícitos en esas planificaciones. O sea, yo voy a ir contando y ya como que ya les cuento parte de las conclusiones. La componente de las reglas sí se fueron cumpliendo, y cuando ustedes ven que el cuadrito está pintado en anaranjadito, en color anaranjado, es porque la componente está faltante. O sea, que en ninguna de las actividades seleccionadas y planteadas en el diseño de las clases, los futuros profesores contemplaron realizar argumentos y demostraciones o momentos de justificación. Bueno, las relaciones sí aparecieron en las actividades. El otro criterio de idoneidad es la idoneidad cognitiva, ¿sí?, la cual se fueron cumpliendo. O sea, sí se trabajó en las planificaciones
Ellos contemplaron mucho trabajar los conocimientos previos, ¿sí? Eso fue lo que más apareció. No se hicieron tantas, en algunos casos sí, en estas escuelas de educación para adultos, se hicieron adaptaciones curriculares, porque había personas de 60, 50 años comparado con otros de 18 años. Y bueno, lo que refiere al aprendizaje, esa componente fue faltante. La idoneidad ecológica, ¿sí? Las componentes sí se dieron, la adaptación al currículum, la apertura hacia la innovación didáctica, quiso aparecer, o sea, aparecía y desaparecía. La educación en valores no aparece, y las conexiones intra y extradisciplinares tampoco. La idoneidad mediacional, sí aparecen recursos materiales, aparece, o sea, se respeta el número de alumnos, el horario y las condiciones en el aula. Acuérdense que era una época de pandemia, así que podían estar, estos futuros profesores trabajaban en parejas pedagógicas, entonces podían estar ellos presentes, nada más que los futuros profesores con los alumnos de educación secundaria. Y bueno, y el tiempo, ellos estipularon, estoy hablando yo del significado pretendido en este caso, y ellos estipularon en cada una de sus actividades cuánto tiempo consideraban que iban a utilizar para cada actividad. Bien, acá yo les presento, no les puedo presentar toda la secuencia o todas las clases, ¿sí? Pero bueno, ellos como que comienzan con actividades, como que buscan comenzar con actividades que sean situaciones de la vida real, ¿sí? Acá tienen que trabajar funciones, ¿sí? Entonces, en una de las planificaciones aparece esto de la lectura de los gráficos, pero después va decayendo en la planificación a una clase explicativa o expositiva donde se llega, el docente no permite la construcción de ese conocimiento o de ese objeto matemático en realidad, y caen en darles y en entregarles a los chicos de educación secundaria las definiciones. Yo acá puse un ejemplo. Esta es otra planificación, elegí algunas muy rápidas, así, donde había ellos, la coformadora sería la profesora de educación secundaria, o sea, del curso donde ellos hacían sus propias prácticas docentes, y bueno, tenían que trabajar según la coformadora la definición de perímetro y de área. Entonces empieza, fíjense que empieza con actividades de inicio donde ella declara en la entrevista trabajar conocimientos previos con actividades cortadas y copiadas de un libro, ¿sí? Sin ninguna consigna donde haya que argumentar por qué lo piensan así, o justificar o explicar cómo lo resolverían, ¿sí? Después sí, en el desarrollo ella intenta tomar una actividad de la vida real, como un campo, cómo está perimetrado, para ver cómo está cercado, ¿sí? Y también, justo en ese momento, fue en la ciudad de Rosario, en Argentina, un equipo de fútbol muy conocido, que es River Plate, estaba visitando la ciudad, y bueno, entonces una zona de la ciudad estaba cercada, y ella tomó ese plano que ven ustedes ahí, para trabajar la idea de perímetro. Después de ese tipo de actividades, para continuar, ella sigue trabajando con este tipo de actividades que son copiadas y no reformuladas ni rediseñadas
para trabajar la definición de perímetro y área. Y fíjense, o sea, yo fíjense digo porque a mí lo que más me llamó la atención es en la parte del cierre de la actividad, donde dice se realizan las correcciones de las actividades propuestas, pero no dicen ellos en ningún momento, esto fue una recurrencia en todas las planificaciones, no dicen cómo hacen esas correcciones. O sea, no invitan al debate, no invitan a argumentar o a contar, que los chicos puedan explicar cómo resolvieron esas actividades. Bueno, acá hay más de lo mismo, ¿sí? De esa misma actividad. En el cierre, fíjense que dice, se corrigen en el pizarrón las actividades planteadas, sin invitar a ningún tipo de argumentación o de explicación o de, bueno, cuál fue el procedimiento que usaron, qué proposiciones, cuáles son las relaciones entre las definiciones, las proposiciones y los procedimientos. Bueno, acá hay otra que responde a la idea o al objeto matemático función lineal y bueno, tiene más o menos la misma estructura. Si ustedes ven, no hay ninguna situación de modelación, o sea, esto nos va a invitar a ver la ruptura que hay entre la fundamentación del diseño curricular provincial, ¿sí? Para educación secundaria y las propuestas que ellos hacen. Son como planificaciones como más conductistas, más explicativas, de ejercicios más tradicionales, rutinarios, ¿sí? Bueno, lo que yo les estuve contando es lo que yo o sea, las lecturas en profundidad de las planificaciones, ¿sí? Y ahora, luego de yo leer las planificaciones, hice alguna de las preguntas y otras en las entrevistas en profundidad, y las respuestas fueron que, bueno, los contenidos se los indicaba los coformadores, serían los profesores del curso de educación secundaria. A estos futuros profesores se les indicaba qué contenido abordar, pero ellos no consultaban si ese contenido correspondía al año donde ellos estaban haciendo sus prácticas. Cuando yo les preguntaba sobre las actividades, ellos me contaban que las buscaban en internet, en libros de educación secundaria. Otros, la estudiante o la futura profesora que trabajó área, perímetro, superficie, me dijo que ella no había encontrado libros de secundaria y que le había pedido libros a una maestra de educación primaria, ¿sí? Bueno, algunos reelaboraban las consignas, otros no. Entonces, bueno, yo ahí en las respuestas pongo nuevamente, como puse en las preguntas, la idoneidad, ¿sí? Si era idoneidad ecológica, epistémica y ecológica, o epistémica, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando. Otros respondían que ellos pensaban en diseñar clases activas, participativas y motivadoras, pero luego surgieron otras actividades u otros planteos. En todo este trabajo, ellos diseñaron sus planificaciones, pero no hubo un rediseño de planificaciones, o si lo hubo, no se pudo observar la comparación entre el primer diseño y los rediseños. Bueno, muchos contestaban, y por eso lo conté antes, partieron de situaciones de la vida real, bueno, esto del equipo de fútbol de River, y bueno, y los estudiantes de secundaria, otros respondían que los estudiantes de secundario, ellos están acostumbrados a trabajar con ejercicios rutinarios, actividades repetidas, entonces así tuvieron que planificar, porque la coformadora así se los indicó. Bueno,
ya llegué a las conclusiones. Bueno, para este estudio, entonces, como yo ya les conté, se eligieron 4 criterios de idoneidad didáctica, que es el criterio de idoneidad epistémico, el criterio de idoneidad cognitivo, el criterio de idoneidad mediacional y el criterio de idoneidad ecológica. Sobre esos 4 criterios, sus componentes y sus indicadores, se leyeron las planificaciones y se realizaron las entrevistas. Bueno, ¿qué se evidenció en todo esto? Bueno, yo ya se lo fui contando, ¿no? Que no se consultaron las directrices y los diseños curriculares del nivel, que no se escogieron actividades para validar, argumentar, demostrar. Eso ya aparecía como un faltante. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que había una diapositiva donde estaba pintadito en anaranjado? Bueno, en ninguna de las planificaciones se los invita a los estudiantes de secundaria a validar, ni a argumentar, ni a demostrar las ideas matemáticas. El uso de recursos fueron variados y también hubo recursos como GeoGebra, o sea, informáticos, o algún otro juego o algún software donde se usaba la informática, pero no se llegó a, la actividad no contribuía a la indagación y a la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. Las actividades no contribuían tampoco a la relación contenido, a la relación de contenidos intra e interdisciplinares, y la selección de actividades y su diseño tampoco a valores como, bueno, valores democráticos, pensamiento crítico. En la selección de actividades no se ven propuestas de situaciones donde los estudiantes de educación secundaria deban generar o negociar entre esta relación entre las definiciones, las proposiciones y los procedimientos. O sea, ellos a los contenidos los tomaban como temas simplemente, y bueno, y no, tanto en las planificaciones como en las entrevistas, nunca quedó explícito el modo de evaluación. Yo indagué bastante sobre eso y ellos no me pudieron hablar. E incluso cuando algunos hablaron sobre los momentos de evaluación, expresaron que los coformadores, serían los profesores de educación secundaria, le habían pedido que no evalúen. Bueno, yo considero que estos futuros profesores, en ese diseño de las clases, no lograron reflexionar, equilibrar y hacer uso de los criterios de idoneidad y fundamentalmente de los componentes de estos criterios. No pudieron relacionarlos para poder mejorar, ¿sí?, y fortalecer sus propios diseños de clases. Entonces, yo acá indiqué en forma general que no lograron pensar y reflexionar sobre la selección y la justificación de sus diseños, que los futuros profesores no analizaron ni argumentaron los rediseños en ningún momento. La formación de profesores sigue teniendo una fuerte tendencia conductista y formalista, y durante el trayecto de la formación docente inicial sería fundamental fortalecer esta relación entre teoría y práctica. O sea, pensemos que en estos 4 o 5 años de trayecto de formación inicial que ellos tienen tanto las disciplinas, ¿sí?, vamos a decir álgebra, geometría, análisis matemático, estadística, y por otro lado tienen las didácticas, ¿sí?, y además otras materias que también, pero esto no se llega a conjugar, no se llega a entrelazar, no se llega a relacionar. Entonces ellos llegan al momento de tener que diseñar sus propias clases en el último año de grado y no pueden tomar las mejores decisiones para el diseño de sus clases. Bueno,
yo me hice algunas preguntas, es cómo se enseña a enseñar. O sea, la conclusión me llevó a hacerme más preguntas. ¿Y cuáles son los modelos pedagógicos que están instalados en la formación docente? ¿Cuáles son los factores? Porque acá hay factores externos y factores internos que influyen en esta ruptura y en esta falta de los criterios de idoneidad didáctica de los profesores, de estos futuros profesores. ¿Y cómo se transformaría, o cómo, yo me pregunto, cómo transformar la formación docente respecto a esta conexión o a este entretejido de conocimientos disciplinares, competencias didáctico-matemáticas, que entreguen a estos futuros profesores más herramientas con el fin de mejorar y fortalecer la gestión de sus clases? Esta pregunta me genera mucha inquietud, porque yo sé que hay muchas investigaciones, todos lo sabemos, o sea, yo no voy a hablar de los antecedentes, pero todavía persiste esa negación, no sé si es una negación o un desconocimiento a poder transformar la formación docente. Muchas gracias. Eso es lo que les puedo contar. Muchas gracias, Silvia, por tu presentación. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. También comentarles que quienes deseen tomar la palabra pueden levantar la manito para cederles la palabra, vaya la redundancia. La primera ¿Cumplí con el horario? No sé, digo, perdón. No, sí, muy bien. La primera pregunta es de Juan Barbosa. Dice, ¿cómo se llevó a cabo el análisis para determinar el grado de desarrollo o ausencia de cierta idoneidad o sus descriptores? Después también plantea, ¿los futuros profesores recibieron formación sobre los criterios de idoneidad, sus componentes e indicadores? Sí, bueno, a ver, no, ¿quién preguntaba? No recuerdo, Lupita. Juan Barbosa. Juan, sí, bueno, Juan, ¿cómo el análisis se hizo? Bueno, a partir de estos 4 criterios, obviamente, yo Lo dejaron soltero mucho tiempo. Yo creo que eso es casi leí en profundidad las planificaciones y fui viendo si las componentes y los indicadores se iban cumpliendo en estos diseños de clase. Además, yo fui partícipe de las clases, o sea, la cátedra se llama Taller de Práctica Docente 4, es el último taller donde los futuros profesores, ellos realizan su práctica docente para finalizar su carrera de grado, y yo fui una observadora participante de esa cátedra. Y entonces, bueno, un poco, o sea, fundamentalmente mi función era leer las planificaciones y analizar a través de estos componentes, de estos criterios y de estos componentes y estos indicadores, ver si el diseño de clase de toda la secuencia cumplía con esta conexión. Usted me pregunta si ellos fueron formados. Sí, ellos en su carrera de grado tienen 2 años de didáctica, y bueno, sí, esta teoría la habían visto, o sea, y sí fueron formados, o sea, o por lo menos la conocían. Yo igualmente, humildemente, creo que por más que Leos no se conozca en profundidad, creo que hay componentes o indicadores que hay que tener en cuenta para el diseño de las clases de matemáticas. Lo que sí también creo es que hay una gran ruptura, ¿sí?, entre, por ejemplo, lo que es una parte de, o sea, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, hay una gran ruptura, por ejemplo, cuando dan geometría y en cómo enseñarla, ¿sí?
eso se percibe tanto en geometría como en álgebra, como en estadística, y bueno, no sé si contesto a la pregunta de Juan, pero bueno, agradezco porque también me va a sumar a pensar un poquito más, ¿sí? Juan, no Muchas sé. gracias, Silvia. Sí. No sé si el profesor Juan Barbosa quiera añadir algo más. Sí. Bueno, buenas tardes, espero me puedan escuchar, Sí, muy Sí. aunque bien. tengo problemas con conexión. Bueno, muy agradecido con la profesora Silvia también por su trabajo. Le cuento, pues yo estoy trabajando en algo muy parecido a lo que usted está haciendo también en mi tesis de doctorado acá en Colombia. Y por eso le preguntaba cómo usted logró hacer la identificación de la presencia o ausencia de cierta componente o ciertos criterios, y por ejemplo, con cuántos planes estuvo trabajando, porque en el caso que tengo yo también teníamos muchos y me tocó hacer como un proceso de ir cerrando, refinando la escogencia de ciertos planes, porque también había algunos planes que efectivamente de pronto no brindan información en este caso. Entonces, por eso le hacía la pregunta de cómo logró identificar, y creo que ahí coincidimos mucho en la forma de identificar la presencia o ausencia de los criterios y de las componentes. Y sobre la formación, pues le preguntaba también por el efecto de que en muchos casos los estudiantes, así como usted lo dice, yo he encontrado lo mismo. Los criterios que utilizan son muy genéricos cuando dan una explicación de por qué, por ejemplo, van a cerrar la clase de esta manera, y no entran en el detalle de la didáctica del objeto que quieren trabajar. O sea, se quedan siempre digamos, en una didáctica muy general, y no se aprecia la presencia, digamos, de los elementos más específicos en este caso. Entonces, por eso le preguntaba también si habían sido formados, porque igual en el caso de nosotros también brindamos una formación, y a veces cuesta que los futuros profesores, digamos, asimilen y apropien todas estas herramientas que definitivamente pues requieren, creo yo, mayor tiempo a veces para que se madure en la formación de los futuros profesores. Pero sí, muy interesante, y pues muchas gracias por su respuesta. No, gracias Juan por su pregunta, porque también me es útil a mí. Sí, no, yo también tenía muchos planes, o sea, muchas planificaciones, digo, y muchas programaciones, pero muchos diseños, pero también cuando uno va leyendo eran muchísimos, más de 30, porque yo estaba en los 2 turnos del taller, y entonces era como que, bueno, uno iba viendo que había repitencias y como iba excluyendo a algunos. Pero sí, ellos formación tuvieron, pero les cuesta eso, el entrecruzamiento de ese conocimiento, cómo lo plasmo. Bien, gracias Juan. Antes de cederle la palabra al profesor Marcel, Silvia, yo te quería solicitar si nos pudieses hacer un poco más de contexto en cuanto a los participantes, los profesores de los cuales tú analizaste estos diseños. Ya mencionabas que estaban en un curso de práctica 4. Sí. Pero en el marco de este curso, ellos también estaban yendo a las aulas con estos que les denominabas como cotutores o coprofesores. Que nos cuentes un poquito en el entorno, el contexto en el que se dieron estos diseños. Sí, ellos estaban cursando el último taller, sería la última práctica docente, donde obviamente que desde el inicio del año 2021 ellos tuvieron que ingresar a las aulas de educación secundaria. Cada una de esas aulas de educación secundaria tiene un profesor de educación secundaria. Ellos van a ser futuros profesores de educación secundaria, ¿no? Entonces, ellos ingresaron, bueno, como lo comenté antes, algunos pudieron ingresar con su pareja pedagógica, que era otro estudiante, otro futuro profesor, a las aulas de educación secundaria, pero previamente en este taller que se daba en el Instituto Superior, se traían los temas, se conversaban de cómo se iban a diseñar estas planificaciones y cómo se iban a llevar adelante. Obviamente, antes de esto, los chicos estos futuros profesores habían hecho un recorrido por la institución escolar, o sea que conocían la institución escolar en su totalidad, conocían los proyectos institucionales, habían hablado con estos profesores de educación secundaria que nosotros llamamos coformadores,
estos coformadores o profesores de educación secundaria le habían también dado características de los grupos, pero además ellos habían hecho toda una etapa de observación de las clases, y habían entrevistado a directivos y a este profesor de educación secundaria. No sé, doctor Marcel, si le contesto a lo que usted me pregunta o agrego algo más. Este es el último taller para recibirse, o sea, o para recibirse, el último taller de grado para egresar como profesores de matemática en educación secundaria. Muchas gracias, Silvia. Ahora sí le doy la palabra al profesor Marcel. ¿Marcel? Buenas noches. Bueno, no. ¿Qué Lo tal? que quería era poner un contexto, como para que se entienda la problemática de la investigación. Algo, Sí. y para que se vea cómo son las cuestiones metodológicas que estuvo a cargo Silvia. Voy a tomarlo en Argentina, pero esta problemática uno la puede generalizar. La formación de profesores, por un lado, va de la mano de matemáticos que saben poco de didáctica y entonces enseñan una matemática tradicionalista y conductista. El profesor te enseño análisis matemático, primero todos los contenidos, luego mucha práctica, y por otro lado, hacia los últimos años de la formación de profesores, tienen una didáctica. Esos estudiantes están al borde de recibirse. Es su práctica en la cual ya se reciben. Lo que interesaba para nuestro contexto era qué criterios, porque las líneas de educación matemática no dicen claramente qué criterios uno debe tener para seleccionar una tarea o para gestionar o modificarla. Solo tenemos, en el caso del enfoque ontológico semiótico, para valorar la clase después. La clase me salió mala, pero inicialmente uno dice, ¿pero cómo parto con una tarea? ¿Cuál es una tarea? Respondiendo a una de las preguntas, si tenemos cuestiones para el diseño curricular de formación de profesor en Argentina, sí, tiene un diseño francés, es decir, teoría de situaciones. Pero eso no es suficiente. Entonces lo que queríamos hacer era, estos estudiantes que ya son casi profesores, ¿qué criterios usan? Y de esos criterios los relacionamos con cuáles idoneidades se corresponden. O sea, básicamente porque tuvieron, uno puede decir, los 2 últimos años de didáctica. No, en realidad no son 2 años de didáctica, es una materia de didáctica dentro de muchísimas matemáticas. Y los 2 primeros años es matemática, con ciencias de la educación, psicología en forma general. Entonces, estos estudiantes toman algunos criterios. Dicen, bueno, yo para seleccionar las actividades tomo aquella, ¿cuál? Que son un poco abiertas, que tienen, y entonces empezamos a analizarlo ahora. Ese criterio que está tomando, que uno ahora lo refina, hace una lectura de eso. Se enmarca en qué indicador de las idoneidades que tenemos. En ecológico, porque tomó algo del diseño curricular, algo más epistémico, algo más cognitivo, interaccional, no lo podíamos ver porque eran las planificaciones. Entonces, y mediacional tampoco porque no veíamos puesta en escena. Entonces, si la planificación era muy mala del docente, no me interesaba entrevistarlo. ¿Para qué quiero que me diga criterios que son tradicionalistas? Que me diga, esto es, yo quiero enseñar trigonometría, son problemas de trigonometría y esto me permite afianzar. Uno dice, ya los criterios de una matemática ortodoxa, siglo XIX, ya lo sé. Lo que quiero era esos planes que cuando uno los miraba con algunos criterios de idoneidad didáctica, decían, esto es un buen plan. Bien, ahora, si esto es un buen plan de clase que pasaría por alguno de los indicadores de idoneidad didáctica, ¿cuáles son los criterios que el estudiante, y eso tenía que salir de la entrevista, y hay veces el estudiante no lo tiene tan claro, porque nunca les pedimos, transparente usted su criterio, sino es a ver si él reconocía qué criterios había usado, seleccionó, diseñó, reformuló, y si reformuló, ¿por qué reformulaba una consigna que encontraba? ¿Cuál era el criterio que usaba para reformularla? Y entonces lo pegábamos con algunos indicadores. Bueno, era para poner el contexto. Sí, gracias, Marcel. Muchas gracias. Cedemos ahora la palabra al profesor Walter Castro. Hola, buenas tardes para todos los colegas conectados. Espero que me escuchen bien. Profesora Silvia, muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo 2 preguntas y
y un comentario y un intento de respuesta a una de las preguntas finales que planteas. Sí. Una de las preguntas es, ¿cómo justificas el vínculo con la idoneidad epistémica de los lenguajes matemáticos? La otra sería, ¿qué entiendes en ese nivel por lenguajes matemáticos? Bien. La otra pregunta sería, ¿en dónde encajaría este discurso, digamos, un poco progresista sobre la equidad de género, la inclusión, la integración? ¿En cuál de las facetas, digamos, de la dimensión didáctica o de las idoneidades didácticas se podría incluir? Y el comentario hace referencia a que los hallazgos, yo creo que pueden interpretarse en términos del currículo de formación de esos maestros. Tal vez habría que indagar sobre las prácticas docentes para que los estudiantes, digamos, superen hacer la tarea y avancen de ese conocimiento común del contenido hacia el conocimiento didáctico matemático. Y tal como, como anota la profesora Norma Rubio, también allí se logran ver las creencias sobre la matemática y las creencias sobre la enseñanza que manifiestan los estudiantes. Y creo que esto pues también lo identificaste tú en tus comentarios. Tú al final formulas una pregunta: ¿cómo transformar, digamos, la formación docente? Una respuesta como podría ser a través de la práctica docente. Y Marcel planteó como el contexto. Sí, tal vez la práctica docente es el momento y la oportunidad para que los estudiantes pongan en juego esas creencias y esas herramientas que se le dan para abordar el trabajo complejo que tienen de enseñar matemáticas. Muchísimas gracias, profesora Silvio. Cierro el micrófono. Bien. No, está bien. Me recuerdo, no, Walter, por favor, ¿me recordaría la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿cómo justificar e incluir el lenguaje matemático con, Sí, cómo sí. justificar el vínculo de la unidad epistémica con los lenguajes matemáticos, ya que llamabas lenguaje matemático en ese nivel de formación? Bueno, yo en realidad, cuando parto del criterio de la idoneidad epistémica, ¿sí? Recordemos que una de las componentes son los lenguajes, o sea, el lenguaje verbal, el lenguaje gráfico, el lenguaje simbólico, y cómo son las conversiones o las transformaciones, o sea, cómo yo lo que miraba en esas planificaciones o en esas actividades era si este futuro profesor solicitaba, ¿sí? O ponía en algún apartado que ellos puedan verbalizar algún lenguaje simbólico o algún lenguaje numérico, que lo pasen a algún lenguaje gráfico, o que lean, como yo mostré que había una actividad de gráficas y que los profesores hacían preguntas y ellos tenían que ver, bueno, qué temperaturas había en algún momento o en algún horario en particular, de algún lugar específico, por ejemplo, de la provincia de Neuquén o de algún lugar de la provincia de Neuquén. Entonces, si en todas las actividades o diría en la secuencia, o sea, de un mismo futuro profesor, si en la secuencia se respetaban esos tipos de lenguaje, o sea, si se podía trabajar el lenguaje verbal o si ellos solicitaban o habían seleccionado trabajar los diferentes tipos de lenguaje, los signos, bueno, o sea, lo simbólico, lo gráfico, lo verbal. Cuando yo digo, mira, cuando yo digo, no se solicita que argumenten o justifiquen o expliquen cómo resolvieron, en ningún momento los chicos verbalizan, ¿sí?, sus procedimientos. Entonces, muchas veces se quedan parados, ¿sí?, quedan ahí estancados en ese lenguaje o numérico o
simbólico, ¿sí? O geométrico, pero nunca llegan a verbalizar lo que pudieron hacer. No sé, Walter, si le estoy contestando a su pregunta. Sí, Silvia, y yo me atrevería a sugerirte que como para quitarle hierro a lo del lenguaje, tal vez utilizar el término modos de representación y tal vez hablar de tratamiento y traducción. Eso pensando como en algún tipo de pregunta en el tribunal, porque pues el lenguaje es un término y un concepto, creo que mucho más estructurado y complejo del que tú estás utilizando en tu presentación, mientras que modos de representación es algo mucho más como cotidiano, Bien. más fácil de defender. Muchas gracias. Bien, agradezco. ¿Alguna otra pregunta, Walter? No. No, la otra que Escuché, hacía era el escuché tema de digamos, en dónde incluir como lo de la equidad, lo de la equidad de género, lo de la inclusión, que son términos cada vez más presentes en los discursos de las universidades como para ser políticamente correctos, pero la verdad es que yo mismo no sabría en dónde poner lo de la equidad de género, por ejemplo. Sí, ahí de los cuatro criterios de idoneidad que yo he tomado, no podría, pero si esto lo abriríamos, o lo vamos a abrir en realidad, como dije al inicio, esto es un recorte de la tesis. Bueno, yo creo que si lo vamos a abrir a más criterios de idoneidad didáctica, me parece que ya eso podríamos contemplarlo tal vez en la interaccional o en la relación de más de una de las idoneidades, ¿no? Bien, No sé gracias, si Silvia, muchas gracias. Cierra el micrófono. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al profesor Vicens. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas noches. No he podido escuchar la presentación porque no sé si me he confundido con la hora, pero ya he llegado que la presentación ha terminado, ¿no? Pero yo quería hacer un comentario sobre este tema de los criterios, lo que ha comentado Marcel antes, para explicar un poco la problemática que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, un profesor en formación tiene que realizar las prácticas en un centro y se encuentra, digamos, como sometido a una tensión, ¿no? Por una parte, en la formación sí que se dan unos criterios, por ejemplo, que procura incorporar la modelización, o ahora que está de moda el STEM, o cosas de este estilo, ¿no? Que en general sería procurar incorporar las tendencias actuales en la enseñanza de las matemáticas, que las incorpore, ¿no? Que haya resolución de problemas, que modelice, etcétera, o que haya tratamientos y conversiones. Pero por otra parte se sitúa en un centro escolar con toda una historia, una cultura propia, etcétera, y los tutores ya le limitan mucho porque le proponen un tema, a lo mejor unos materiales didácticos, o sea, digamos que hay como dos tipos de criterios que se contraponen, ¿no? Los criterios que están usando en la institución y los criterios que le pueden sugerir en la formación, ¿no? Y esto suele generar bastante tensión. No sé si estamos en el mismo caso, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, eso pasaba, o sea, yo creo que ellos, tal vez los futuros profesores tenían intención, ¿sí? Pero como el coformador o el mismo proyecto institucional los llevaba a trabajar de un modo diferente. Si nos entendimos, creo que sí, esa tensión existe y sí, se evidencia tal vez más en los discursos de ellos, cuando, bueno, en las entrevistas. Para nosotros hay un criterio que sería un criterio general, que sería intentar conjugar los dos grandes criterios, los de la institución con los del máster, ¿no? Con la formación, ¿no? Intentar buscar un equilibrio entre ambos grupos de criterios, ¿no? Sí, y no sé, yo pienso, ¿no? Humildemente digo,
pienso, digo, que la formación, o sea, los institutos o las universidades donde se forman, me parece que tendrían que ser los lugares donde la formación continua, no la inicial, sino que la formación continua impacte en esas instituciones, entonces como para achicar esta brecha de esta tensión. Tal vez que estas instituciones formadoras se conviertan en los lugares donde los docentes o las instituciones se acerquen más a estos nuevos formatos o a estos nuevos criterios que van apareciendo, pero bueno, eso no, acá en Argentina no se logra tanto. No sé si colaboro con esta brecha o esta tensión que sí que usted presenta, doctor. Muchísimas gracias. ¿Hay más comentarios y preguntas en el chat? La profesora Eulalia Calle señala que no hay reflexión de la práctica docente, por eso no rediseñan. Debería haber orientaciones para la reflexión de la práctica docente utilizando herramientas que da el EOS. Y la pregunta que plantea es, ¿se dan orientaciones por parte de los formadores de profesores? No, bueno, esto no estaría dentro de mi investigación, pero en realidad por haber sido una observadora participante y estar dentro del taller, participando todas las clases durante un año, bueno, se pudo observar que sí, hay algunas dificultades en cuanto a esto de invitarlos a los futuros, o sea, por parte de los formadores, ¿sí? de los formadores, de los futuros profesores, no se percibía como esa invitación a la reflexión o a la pregunta del por qué habían diseñado de ese modo, sino que decían, bueno, sí, está bien, o confiaban más en la palabra, como explicábamos con Marcel, en la palabra del profesor del curso, que es el coformador de educación secundaria, y el formador de los docentes como que no intervenía mucho a hacerlos reflexionar. Solamente creo que en el momento en que se les pidió que reflexionen fue cuando al finalizar el año 2021 se les pidió que escriban sus propias narrativas sobre sus prácticas docentes. Pero bueno, yo creo que son reflexiones acotadas. No sé si respondo a la pregunta de la doctora, no sé. ¿De Eulalia? Sí, bien. Muy bien. Pero los formadores no es mi tema de investigación, por eso. De acuerdo, muchas gracias, Silvia. Tenemos otra pregunta de la doctora Norma Rubio, y aunque ya se han hecho algunos comentarios, te la voy a plantear por si te quisieras añadir algo más. La pregunta es, ¿cuál es la concepción de las matemáticas y del quehacer matemático declarado en el currículo o diseño curricular para los futuros profesores? Bien, bueno, yo como parte, me tengo que declarar acá, como parte de quienes escribió, soy una de las autoras de los diseños curriculares de la formación docente, acá en la provincia de Santa Fe, en Argentina. ¿Sí? La tendencia, o sea, de ese diseño curricular de la formación docente, tiende a formar a un futuro profesor, ¿sí? Reflexivo, crítico, donde, como contaba Marcel, en cada una, o sea, en los primeros años bueno, está álgebra 1, después en segundo álgebra 2, bueno, todo, geometría, análisis, todo, están las didácticas, las pedagogías, pero como que no
más allá de que el diseño solicita ese entrecruzamiento del conocimiento disciplinar con las competencias didácticos matemáticos o con los conocimientos didácticos, como que no se llega a un acuerdo o a un trabajo en equipo para que estos futuros profesores puedan, a partir de primer año, porque a partir de primer año ellos tienen el taller de práctica docente, donde está conformado por 2 profesores, un profesor de matemática y un profesor generalista, pero como que hace del 2016 que está implementado el diseño curricular de educación superior, pero no se llega a esta transformación o a estos acuerdos o a estas negociaciones entre los formadores, ¿no?, de estos futuros profesores. No sé si le respondo o me quiere volver a preguntar. Sí, Silvia. Lo que pasa es que lo que ocurre es que los profesores de matemáticas, los que enseñan la disciplina, son platónicos, vamos a decir así, ¿no? O sea, Sí. entonces, ¿no? Entonces es difícil. Es muy difícil. difícil. Entonces, y colocar a una persona didáctica general, no sé, no, es más difícil. También. O sea, no lo relacionan entre sí. Y cuando van a la práctica, ¿no? Entonces no relacionan. Es bien complicado, muy, muy complicado. Sí, ellos mismos, los futuros profesores declaran eso, dice, tuve taller de práctica docente los 4 o 5 años y ahora no sé qué hacer, o sea, entonces es como que, bueno, algo está fallando en esta formación, que no sé si es la negociación entre todos nosotros, los profesores de formación, si tiene que haber distintos acuerdos hacia el interior de las instituciones formadoras y así como el doctor Vicente decía, o sea, hacia el exterior también de las instituciones donde nosotros vamos a hacer las prácticas docentes. Gracias, Norma, por su aporte. Muy bien, continuando con las preguntas que tenemos por el chat. Miladis Becerra plantea, ¿constituyeron las situaciones problemáticas un elemento central de la dimensión epistémica? Son algunas, no sé si quieres que te las vaya... No, bueno, ¿no te importa, Lupita? No, las situaciones, problemas no aparecieron. Las actividades que aparecían no aparecían problematizadas, o sea, no aparecían como desafíos para los estudiantes de secundaria. Por eso decidimos llamarlas como actividades y así siempre la planteamos como ejercicios rutinarios o actividades y no nos atrevimos. Sí, tal vez apareció algún problema, pero lo que hablábamos e intercambiábamos con Marcel es que la modelización, por ejemplo, en esta corte, en el 2021, la modelización no apareció, que es algo que sí lo requiere la fundamentación del diseño curricular de educación secundaria, pero ellos como futuros profesores de educación secundaria nunca plantearon una actividad de modelización. Espero haber respondido. Bien, también plantea cómo se identificó el interés de los alumnos de esos maestros en una tarea propuesta. De los formadores, me están preguntando, ¿no, Lupita? Ahí sí. No, creo que de los estudiantes a los cuales se les puso o se les dieron estas actividades para resolverlas. A los futuros profesores, o sea, no, a los alumnos de los futuros profesores en la práctica. Ajá. No, es que nosotros por ahora estuvimos en la implementación, no estuvimos en la implementación, okay. Estuvimos en la lectura de los diseños de planificaciones. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿se logró establecer una comparación de cada dimensión entre lo presencial y lo no presencial?
Sí, las planificaciones son diferentes, ¿sí? Más allá de bueno, que cada institución les designaba a estos futuros profesores cómo tenían que planificar, en los casos, por ejemplo, hubo un caso de una escuela privada que no eran presenciales y bueno, sí, ahí en la planificación se ven actividades diferentes, pero bueno, no pasaron de ser actividades a través de un PowerPoint o elaboración de apuntes, pero con ese mismo modelo conductista, formalista, o sea, no hubo grandes desafíos, ni problemáticas, o sea, lo mismo que se evidenció en lo presencial, se evidenció en lo no presencial. No sé, ¿respondí o no? Muchas gracias, sí, Que me vaya preguntando, porque yo respondo, pero no estoy segura si quieren que agregue algo más, sí. Bueno, la última de las preguntas que plantea Miladis es, ¿se logró interacciones entre las dimensiones? Sí, yo creo que debería haber mucho más interacción. Yo creo que lo pongo en una de las filminas o diapositivas, o sea, como que entre una y otra debería haber una relación, pero ellos al no poder reflexionar sobre sus propios diseños, creo que no lograron esas interacciones entre las distintas componentes o entre las distintas idoneidades, ¿no? Gracias. Milady nos ha contestado por el chat que sí has respondido a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias porque yo, sí. Vicente me parece que tiene la mano Sí, levantada también, le ¿no? cedemos la palabra al profesor. Sí, hola, no, era un comentario respecto al comentario que se ha hecho sobre la modelización, ¿no? Porque aquí tenemos una problemática parecida, ¿no? Es decir, por una parte, el currículum sugiere y anima a los profesores a que incorporen la modelización. Luego en la formación de futuros profesores hay una asignatura que más o menos les explica lo que es la modelización, ¿no? Sí. Teníamos dos inputs favorables, ¿no? Luego ellos diseñan sus secuencias didácticas, las implementan y tal, y cuando reflexionan en sus reflexiones sobre si han modelizado o no, nosotros nos encontramos con lo siguiente. Por una parte nos encontramos que muchos no se enteran de lo que es la modelización. Entonces a cualquier cosa le llaman modelización, ¿no? Poner un problema contextualizado ya es una modelización. Entonces tenemos por una parte, digamos, que no terminan de entender qué es la modelización. Pero por otra parte, los que, digamos, que proponen una tarea que en principio podía ser de modelización, luego la van desaprovechando porque la van acotando para que sea más fácil, más dirigida, que ocupe menos tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, nos encontramos con esto, ¿no? Supongo que es un problema parecido, ¿no? Sí, sí, igual. Y yo, bueno, además tengo a Marcel, que me parece, el doctor Marcel Pocholu, que me persigue bastante con esto de la modelización, así que les tengo que decir la verdad, o sea, modelización realmente no se encontró ni en las planificaciones y, bueno, creo que bueno, cuando avancemos... Pero en nuestro caso ellos dicen que sí. Ellos dicen que sí, sí, lo dicen los fundamentos del diseño de educación secundaria y lo decimos nosotros en nuestro diseño de formación también. O sea, tenemos 4 modelizaciones, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, todas modelizaciones. Creemos que enseñamos a modelizar, pero en el momento en que tienen que planificar, sí, acotan. Son situaciones problemas, nada más, y ahí queda acotado. Gracias, doctor. Siempre son muy útiles sus aportes. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat del profesor Juan Barbosa. ¿Por qué no observar las idoneidades interaccional y mediacional? ¿Qué aspectos limitan observarlas, en tanto si se pueden observar las demás? Esto considerando que las planificaciones son narrativas o descriptivas
en las cuales se proyecta lo que se va a realizar en las intervenciones en el aula. Bien, en realidad, como yo cuando inicié mi charla, Marcel me dice que no lo diga tantas veces, el doctor Marcel me dice que no lo diga tantas veces, pero dije que esto era un recorte de mi tesis. En la tesis doctoral, en realidad, entran todas las idoneidades, ¿sí? Se analizan todas las idoneidades porque no solamente se estudia lo planificado, también lo implementado, ¿sí? Entonces, no es que nosotros las desechamos, o sea, o yo, no es que las dejé de lado, sino que las contemplo, pero las contemplo para una pregunta o para la problematización mayor que está en la tesis doctoral. Y no lo consideré así como que para la problematización de cómo seleccionan las actividades estos futuros profesores para diseñar sus clases, mirando solamente las planificaciones y haciendo entrevistas sobre las planificaciones, me pareció que podía usar solamente esos 4 criterios. Eso no desecho el aporte que me está haciendo el doctor porque me parece importante y sí, tal vez como yo tengo ya una visión más grande de mi tesis doctoral, sí están contempladas, pero bueno, en esta presentación decidimos esto. Perdón, no sé si respondí, ¿es el doctor Walter? Sí, Walter Castor, el que preguntaba. Juan Barbosa. Juan no sé Barbosa. si quiere añadir algo más, Sí. profesor Juan. Bueno, la pregunta la hago porque bueno, el doctor Marcel hizo alusión de que no las habían abordado porque hubo intervención. Entonces, de inmediato pues me llamó la atención porque de paso pues como un comentario, y creo que también es un aspecto que se tiene que mirar también dentro del enfoque EOS, es la potencia que tienen las planificaciones como herramientas que ayuden efectivamente al uso de las idoneidades y todas estas herramientas que tenemos. En tanto, las planificaciones permiten anticipar, ¿verdad? Lo que debe ocurrir en la clase. Entonces, igual porque una planificación se considera también un proceso de estudio que Sí. está sujeto al análisis con las herramientas que tiene el enfoque. Entonces, por eso le hice la pregunta, porque escuché que el doctor Marcel decía que no, por efecto de que no hubo intervención. Entonces me queda la duda si efectivamente, aunque yo creo que los criterios fueron pensados inicialmente como para observar clases con intervenciones y no necesariamente las planificaciones. Y ahí hay un punto que creo hay que aprovechar para hacer de las planificaciones una manera también de ver, de usar los criterios anticipadamente, y de paso pues vamos formando a los mismos estudiantes con las herramientas. Pero bueno, sí, esa era la respuesta y ya me queda claro. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias a usted, Juan, y bueno, y le digo que bueno, obviamente la tesis doctoral es mucho más amplia y toma todas las idoneidades y muchas otras categorías más también. Muchas gracias por su intervención. Lo voy a tener en cuenta para agregarlo. Muchas gracias a todos por las preguntas que han planteado. Definitivamente una de las sesiones con más interacciones hacia el final. Es un gusto, la verdad, escuchar la intervención de todos ustedes. No sé si alguien más quiera añadir algo antes de cerrar la sesión. Bueno, si no hay más comentarios, agradecerte, Silvia, que hayas compartido con nosotros parte de la investigación que estás realizando como parte de tu doctorado. Muchísimas gracias a todos y esperamos encontrarnos en la siguiente sesión. Yo les agradezco que me hayan escuchado con tanto respeto y que, bueno, que hayan interactuado tanto conmigo, porque obviamente todo esto es como un gran aporte. Imagínense que yo ya estoy terminando, pero bueno, esto me va a ayudar en esta semana a volver a repensar muchas de las partes de mi propia tesis, ¿está? Donde, claro, obviamente me acompaña el doctor Marcel, pero ustedes también serán parte de esto con todos sus aportes y sus preguntas. Muchísimas gracias.